Vamos a hablar de un problema prioritario de salud, el embarazo en las edades extremas. Antes de empezar, quisiera manifestarles algo personal. Cuando hablamos de edad materna avanzada o edad extrema, a veces se pueden vulnerar a las personas, porque no sabemos las repercusiones que pudiera haber en todo esto. Entonces, para esto quisiera utilizar ese esquema de Strauss. Acuérdense las diferentes etapas de la vida y la etapa más importante desde mi punto de vista de la reproducción en estas mujeres es la perimenopausia. Entonces, recuerden, es sumamente variable. Hablamos de insuficiencia ovárica primaria cuando una mujer antes de los 40 años tiene hipoestrogenismo hipergonadotrófico. Entonces, a partir de los 40 hasta los 49, 50 años, que es la menopausia, pudiéramos hablar de un tipo de embarazo totalmente diferente. Si nos referimos a edad avanzada o a edad extrema, pudiera tener estas repercusiones. Importantemente, la reserva ovárica, número de folículos primordiales a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, está cronogenéticamente determinada. Disminuye paulatinamente. Nuestras mujeres jóvenes de 40, 42, 45 años, pues van a tener esta reserva ovárica disminuida. El estándar de oro, pues sería contar los folículos primordiales. Es imposible. La microfotografía nos muestra la densidad folicular en una mujer de 11 años y en una de 34 años. Esto es importante por lo siguiente. Nuestras mujeres en esta etapa reproductiva van a tener antimulerianas disminuidas. Entonces, esto es interesante porque es un indicador de reserva ovárica. Después de los 40 años va a disminuir y es raro tener pacientes que tengan antimulerianas arriba de 1.2. De la mano la cantidad de folículos centrales, y existen otros indicadores como son la FSH y las inhibinas, que tienen poca utilidad. Entonces, quiero ejemplificar esto. Esta es la pirámide de población de mi país, de México. Este es el censo de 2020. Vean ustedes, 126 millones, casi 10 veces más que República Dominicana. Entonces, tenemos un grupo muy importante. Son alrededor de 10 millones de mujeres que van a estar en esta etapa. En México no tenemos ley de reproducción asistida. Tenemos estándares internacionales. En España el límite para realizar procedimientos prorreproductivos son los 49 años, 50, puede ser hasta los 52 años. Entonces es importante, estas pacientes mayores de 42 años van a ser candidatas a procedimientos de fertilización asistida y tenemos problemas. Tenemos una apertura enorme. Antes teníamos parejas infértiles, ahora ya no. Tenemos personas que desean preservar o desean embarazarse. Entonces, hay repercusiones biológicas, sociales, culturales y bioéticas en estos procedimientos de reproducción. Y ahora tenemos personas que acuden por banco de ovocitos, por banco de semen, tenemos embriones también. Entonces, hay una moda, hay una tendencia. Hace poquito estuvo con ustedes el doctor Fernando Gaviño y les presentó una serie de embarazos de inseminación en mujeres de 42, 43 y 44 años. Entonces quise traer esto porque un reto que tenemos importante en reproducción es la eficiencia reproductiva. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo, en mujeres mayores de 40 a 42 años, no realizamos inseminación intrauterina. Siempre pensamos en el costo y en el beneficio que pueden tener estos procedimientos. Entonces, este trabajo es importante, es una revisión de la literatura. Entonces, muchos estudios, 636, pero finalmente 42 llenan criterios de inclusión. Y quiero señalar esto, vean ustedes, la tasa de nacido en estas mujeres va desde el 0 al 8.5%, 4%, y la tasa acumulada después de 6 ciclos se puede elevar hasta 7.1. Y cuando se utiliza semen de donador, se multiplica.
pero es importante cuando se compara fertilización asistida contra inseminación en estas mujeres, por FIP obtenemos 22% y 9% con inseminación. Hay cifras, entonces desde este contexto, la controversia es, y en esta revisión al final lo ponen en la mesa, que se pueden intentar inseminaciones en mujeres con antimulerianas adecuadas y factores de buen pronóstico. Lo dejo en la mesa para todos ustedes. Nosotros después de los 42 años no realizamos inseminación intrauterina en estas pacientes. Y vean ustedes por qué. Vean ustedes qué pasa con la tasa de nacido vivo, fertilización in vitro contra inseminación. Es totalmente disminuida y al igual que cuando hacemos ICSI. En fertilización in vitro, la indicación cuando inició el procedimiento fue el factor tubario alterado. Ahora tenemos muchos y quiero señalar la edad, es uno de los factores más importantes, y el otro, nos olvidamos a veces del varón. Y cuando hacemos estudios de infertilidad, antes pensábamos que el problema era el factor femenino, pero no. Hasta en 40-45% participa el factor masculino. Tenemos otro problema importante. Un reto en reproducción es la baja respuesta. Uno de los criterios importantes de la baja respuesta es la edad. Entonces, en estas mujeres mayores de 40 años, pues ya tenemos un obstáculo. Y les decía, antimulerianas bajas y cuenta de folículos antrales también bajas. Tratamos de desafiar a la naturaleza. Esquemas de estimulación ovárica múltiples. Se han utilizado mínima estimulación, la combinación de antiestrógenos con gonotrofinas y se ha intentado mucho. Y quiero presentarles algo de los protocolos de mínima estimulación. Tenemos pocos folículos primordiales. Por más gonotrofinas que pudiéramos utilizar, pues no van a desarrollarse muchos. Entonces, estos esquemas se están utilizando en mujeres mayores de 35 años. Cuestan menos, pero la eficiencia que tenemos es limitada. Otro esquema que se ha utilizado también durante mucho tiempo y que cayó en desuso por la aparición de los antagonistas son los ciclos cortos con agonistas de la GnRH. También en mujeres mayores de 38 años, con esta caracterización de una baja reserva ovárica. Y por supuesto en pacientes con antecedentes de baja respuesta. Hay múltiples estudios en la literatura y no se incrementan las tasas de embarazo ni las tasas de embarazo a término. Entonces, algo que tenemos también como reto es la transferencia embrionaria. Esta transferencia embrionaria va a depender de muchos factores. Hace muchos años empezamos con transferencias en día 2, en día 3. En la actualidad la tendencia es en día 5, en blasto. Y quisiéramos que estos embriones de día 5 fueran sanos. Y quisiéramos que hacerles análisis genético preimplantacional. Es una limitación, es una tendencia mundial, pero lo que no tenemos duda es que mejoran las tasas de embarazo y las tasas de embarazo a término cuando transferimos en día 5. Y vean ustedes la tasa de embarazo de 32 contra 21 y finalmente la tasa de nacido de 40 contra 25.6. Y esto es importante porque antes pensábamos que en estas mujeres mayores de 40 años el problema que íbamos a tener es en la reserva ovárica, pero no, también el endometrio. Estas pacientes tienen un porcentaje más de fallo de implantación o tasas de implantación disminuidas. Y algo que también, que es una controversia actualmente, el útero también tiene un procedimiento de envejecimiento y estas pacientes van a tener más miomatosis, van a tener más adenomiosis y van a tener problemas de receptividad endometrial. Entonces, ¿qué pasa en los escenarios reales? Y lo que tenemos en las unidades de reproducción. Mujeres mayores de 40 años quieren una transferencia en fresco con óvulos propios. Entonces hay también estudios comparativos. Y vean ustedes, la tasa que tenemos nosotros de recién nacido en mujeres menores de 35 años es de 40.7. 40 a 41 años, 11.8 y después de los 42 años, 3.9. Es poquito, es mucho,
No sabemos. Lo que sí sabemos es cómo repercute todo esto familiar, psicológica y socialmente. Y algo importante, una mujer de 40 años tiene óvulos que tienen 40 años de edad. Puede haber antimulerianas aceptables, puede haber cuenta de folículos centrales, pero la calidad ovocitaria es deficiente. Y vean ustedes qué sucede con la prevalencia de aneuploidías. Antes de los 35 años, del 10%. A los 40 años, 30%, 42 años, 59%, pero después de los 45, el 100% de estos óvulos que recuperamos son genéticamente deficientes. Y esto es muy importante porque se invierte y al final del camino obtenemos óvulos de mala calidad. Es frecuente también que el semen sea de mala calidad y estas pacientes no se embarazan. Algo que aprendí hace mucho tiempo cuando inicié reproducción asistida es que una persona, una pareja, tiene menos posibilidades de embarazarse que de embarazarse. Entonces esto es importante porque a veces se nos olvida y estas pacientes de 42, 44, 45 años van a tener este pronóstico. Entonces, de manera sencilla, ya nos platicaba la doctora Espinal en relación a las estrategias que existen para mejorar la calidad ovocitaria y pensamos que pudieran potenciar el número de folículos primordiales. Entonces, estas pacientes mayores de 42 años van a ser candidatas a donación de ovocitos. Y vean ustedes por qué. En esta gráfica se comparan las tasas que tenemos de recién nacido cuando se utilizan óvulos propios y cuando se utilizan óvulos donados. Son comparativamente diferentes. Y vean ustedes qué pasa a los 40, 41, 42 años. Se incrementa de manera adecuada. Pero tenemos un reto importante, buscamos la huella genética. Queremos que nuestros hijos formen parte de nuestro DNA. Entonces, en México todavía existe resistencia a todo esto y todavía pacientes con antimulerianas bajas de 40 o 45 años nos convencen de realizar estos procedimientos con óvulos propios. Y vean ustedes las estadísticas. Entonces, la edad materna que nosotros recomendamos para utilizar óvulos propios es menor de 42 años. Entonces, tenemos retos en la perimenopausia y uno de ellos, ¿cuál sería el límite de edad en fertilización in vitro para utilizar óvulos propios? Pensamos 42 años, hay muchos estudios, hasta los 45 años, y después de los 45 años nosotros tendríamos un dilema bioético, porque sabemos que la tasa de embarazo va a ser baja y la tasa alta de defectos al nacimiento. Entonces, nosotros hacemos esta recomendación de acuerdo a la literatura, utilizar óvulos propios entre 38 y 41 años y después de los 42 años, ovodonación. Se ha hablado bastante de la morbimortalidad asociada a la perimenopausia, a la menopausia y a todo que esto tenemos alrededor, sobrepeso, obesidad y muchas pacientes en esta etapa tienen alguna patología. Este es una revisión que me gustó. Tenemos un problema importante en México con la cesárea. Tenemos tasas de cesárea hasta del 70-80%, en algunos hospitales del 100%, pero en estas pacientes mayores de 45 años, vean ustedes, la tasa de cesárea es comparativamente alta. De la misma manera, también ha habido mucha controversia, pero nosotros estamos convencidos que si hiciéramos buena medicina preventiva y estas pacientes se embarazaran sin obesidad, si tienen patología crónica sistémica, estuvieran en buenas condiciones, evitaríamos todo esto. Entonces, vean ustedes, se incrementa de manera estadísticamente significativa la tasa de preeclampsia cuando se comparan pacientes de 45 y menos de 45. De la misma manera, diabetes gestacional.
Y esto es importante porque el riesgo es hasta de 6 o 7 veces más. De la misma manera, alteraciones de la placentación, hemorragia posparto y algo interesante, que también es una controversia, la tasa de embarazo pretérmino. Y esto es multifactorial y se han comparado pacientes menores de 45 años con óvulos propios y con óvulos donados, y la controversia todavía persiste. Cuando se hacen comparaciones más fuertes en grupos de pacientes de 45 o hasta de 50 años, se incrementa la tasa de cesárea, se incrementa la tasa de óbito y, más importante, la mortalidad materna, que es un problema que tenemos en nuestros países y se nos olvida a veces el varón. Antes pensábamos que el varón no tenía alteraciones seminales, y hay anécdotas de varones que han procreado hijos y ellos tienen 70, 75 años, pero como en medicina existen hechos aislados. Entonces, en el varón, conforme va cambiando la edad, hay alteraciones seminales importantes. También se aporta bastante en los resultados reproductivos, ahorita lo vamos a ver, y los defectos al nacimiento. Y no es raro que cuando vemos una mujer joven de 42, 43 años, su pareja tenga la misma edad o pueda tener más. Entonces esto es importante porque es un efecto sumatorio. Esta gráfica, quiero presentárselas, es también una revisión de estudios en relación a qué pasa en varones cuando tienen 40, 45, 51 años y también sus parejas tienen la misma edad. Y esto es importante. Cuando el varón tiene más de 40 años y la mujer también, se incrementa el riesgo de aborto espontáneo, de óbito y de parto pretérmino. A los 45 años también hay un incremento, pero ahora el bajo peso al nacer aparece de manera importante. La muerte fetal tardía, y más de 50 años el peso al nacer es más bajo, la tasa de prematurez también, pero lo que llama la atención son las condiciones del recién nacido: Apgar bajo y estancias en las unidades de cuidados intensivos perinatales. Entonces, un problema que tenemos, esta es una gráfica de Estados Unidos y me llamó mucho la atención. Vean ustedes cómo hay una relación directamente proporcional entre la edad y la mortalidad materna. Entonces, vean hasta el 38 en pacientes mayores de 35 años. Tenemos un problema importante de salud reproductiva. Quiero terminar esto. Ya les hablé de la recibidora ovárica, de la función que tiene el ovario de producir esteroides y, por supuesto, de este desarrollo en la foliculogénesis. Entonces, ¿qué pasa en estas pacientes mayores de 40 años? De manera natural disminuye la fertilidad en relación a la reserva ovárica. Hay un incremento de aneuploidías porque estos ovocitos que están quiescentes van a tener alteraciones. De la misma manera, va a haber un incremento en las tasas de aborto y lo hemos visto. Una mujer mayor de 40 años tiene una probabilidad de tener un aborto espontáneo hasta en 30-35%. De la misma manera, la repercusión final es un incremento de las alteraciones cromosómicas. Como ven ustedes, esto puede ser muy simple. El ovario envejece, después de los 40 años cronogenéticamente disminuye la reserva ovárica y aumentan las posibilidades del aborto y de todas estas alteraciones. Quiero terminar la plática haciendo algunas consideraciones que desde mi punto de vista repercuten en esta etapa de la vida reproductiva. No tenemos en la actualidad guías de ningún tipo para tener límites en edad parental. Si a los centros de reproducción nos llega una pareja de 50, 54, 55 años, tenemos que atenderla. Aquí las limitaciones son en relación a los recursos y a los resultados. Y otro ejemplo quiero ponérselos. Algo que también está en controversia es el útero subrogado. Y hay países como en la India que esto se ha convertido en un negocio y ha habido publicaciones amarillistas
de mujeres de 60 o de 65 años que se han embarazado. Y estas pacientes también amarillistamente han desarrollado cáncer o han muerto en los 3 o 4 años después de que tuvieron el parto. Entonces, estas limitaciones parentales siguen estando en la mesa, pero lo más importante es que tenemos que respetar la autonomía de las pacientes. Y una persona tiene derecho a decidir cómo embarazarse y a qué edad embarazarse. De la misma manera, el acceso a las técnicas de reproducción asistida. En México solamente hay 3 instituciones que tienen reproducción asistida al público en general. El resto de centros son privados y todos estos procedimientos son caros. Y regularmente se hacen 1, 2 o 3 ciclos y las tasas acumuladas de embarazo sí se van incrementando, pero como les decía, un porcentaje importante de personas no van a lograr el embarazo. Algo también que ponemos en la mesa es que desde el punto de vista de especie, los mamíferos y nosotros específicamente tenemos una eficiencia reproductiva baja. La tasa que se pudiera tener de embarazo en una pareja joven cuando se expone embarazo puede ser del 21 al 22% y en el primer año 80%, 85% se embaraza. Y después de esto ya pudiéramos hablar de infertilidad. Entonces es una eficiencia reproductiva baja determinada también filogenéticamente. No hay duda, hay un incremento de la morbimortalidad. Son embarazos de alto riesgo. Afortunadamente tenemos equipos multidisciplinarios y estos embarazos tienen que tener una vigilancia totalmente distinta y esto incrementa los gastos a la salud. También de la mano envejecemos y tenemos más posibilidades de morir. La esperanza de vida en México es alrededor de los 70, 73, 74 años en la mujer. Se incrementa de manera paralela la morbilidad y la mortalidad. Entonces, una controversia y una crítica que puede ser negativa es que si se es padre a los 50, pues a los 65 van a ser los 15 años. Y cuando sea la boda, se pueden tener 80. Pero esta es una crítica porque cada familia es diferente. Entonces, finalmente, aspectos bioéticos. Y los más importantes son las repercusiones biológicas, sociales y culturales de la paternidad en edad avanzada. Quiero terminar esto haciendo otra reflexión. Tenemos especialidades nuevas. Ya medicina interna nos hablaba de qué pasa en la perimenopausia con toda esta patología, pero tenemos geriatras. Los geriatras saben poco de ginecología. Los geriatras no se meten en una obstetricia. Entonces tendríamos que tener un área nueva en relación a todo esto. Acoplándome al tiempo, les agradezco. Muchas gracias.